cualquier duda y estaremos respondiendo sus comentarios como siempre. Pues es un placer estar aquí con ustedes una vez más en este viernes de podcast. Otto y Paco aquí presentes como cada 8 días. ¡Hola! Y en esta ocasión tenemos una invitada especial, la licenciada Keila Abigail. Soy yo. Hola. Y pues bueno, como ya lo pudieron escuchar, el tema de esta semana estaremos hablando acerca del valor de la mujer. Hay muchas cosas sobre las cuales hablar de acuerdo a este tema. Y pues, bueno, queremos formar parte de este tema que me parece bastante importante, bastante relevante como iglesia, como creyentes, como, no sé. No, independientemente de la creencia, la religión, yo creo que es como algo social, ¿no? O sea, me refiero a cómo la sociedad está marcando una diferencia entre mujer y hombre en el sentido de darle más peso al hombre y más valor que a la mujer. Entonces, en ese sentido, creo que podemos abordar este tema de desigualdad de género, ¿no? Sí, y bueno, lo digo desde este punto porque creo que hace falta bastante una opinión acerca de, por ejemplo, este lado, que son la iglesia o la parte creyente, que muchas veces no tenemos como que tanta presencia en cuanto a estos temas porque pues se cree que muchos se manejan o se mantienen un poco más neutrales, pero a mí me parece que hace falta bastante la opinión de todos, ¿no? No, y yo creo que se mantienen al margen por todo lo que esto significa y por todo lo que esto representa. Entonces, el contexto religioso está, digamos, hay una dualidad en ese sentido, porque, bueno, unos tienen una manera de pensar respecto al papel de la mujer en la iglesia y otros tienen otro papel muy diferente. Entonces, en ese sentido, pues, desafortunadamente, hay mucha diferencia, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, queremos entrar de lleno a este tema. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues antes que nada, díganme cómo están. Yo estoy como quiero, digo bien. Está cómodo. Estoy como Don Heleno. Don Heleno, me asienta bien la edad. Señorita Keila, ¿cómo está usted el día de hoy? Bien, bien. Un poco con hartísimo calor, pero pues aquí listos. Está haciendo bastante calor. Así es. Bastante calor. Si quieren, bueno, también díganos de dónde nos están viendo para enviarles saludos. Por ejemplo, está Perla, quién sabe de dónde nos esté viendo ella. No sé si estén en qué parte de la República Mexicana, pero le mandamos saludos a Perla, Lupita González. Pamela, mi amiga Pamela. Sí, saludos. sí. Mucho Okay. gusto, muy. Y a los que nos están, viendo y los van a ver, pues, estarán viendo y también. los estarán viendo, les enviamos saludos. Ha sido una buena respuesta la que hemos tenido en estos 4, ese es el 4 podcast que estamos haciendo, y gracias por vernos, por ahora sí también ver estas transmisiones cuyo objetivo, bueno, pues no es meramente, es más que nada el hecho de poder compartir lo que la Biblia dice, ¿no? También, y lo que la sociedad piensa y todo esto. Y bueno, pues esta semana tuvimos una situación muy complicada, ¿no? Bueno, o sea, un tema muy hilarante que, híjoles, bueno, Kate, tú estuviste en esta, bueno, obviamente no en la marcha, no estuviste ahí Pintando monumentos, ¿no? Destrozando. Sí, rompimos algunos videos. Que ya hay un buen de TikTok, ¿no? La chava gordita que avienta, que le regresa Sí, se hizo hasta meme y todo eso, está interesante. Pero tú lo viviste del otro lado, es decir, me refiero en Estados Unidos. No es cierto. No, me refiero, ustedes con un grupo considerable de personas estuvieron en la Cámara de Diputados, no, de senadores. Ajá, la de San Lázaro. Ok, y ahí estuvieron. Cuéntanos, ¿cuál fue la experiencia ahí en ese lugar? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, este movimiento pues ya tiene un ratito que se ha estado llevando. Realmente es lo contrario a lo que se está viviendo. Nosotros estamos peleando a favor de la familia, a favor de la vida.
Esta ocasión no pudimos estar adentro, supongo por todo lo que está pasando, no nos permitieron el acceso, pues sin embargo estuvimos afuera, un grupo, no sé, de 200 mujeres, 300 tal vez, la verdad no sé contar cuántas, pero son mujeres que no se cansan, o sea, en medio del sol están ahí, listas para hacer presencia, ¿no? Con todo lo que está sucediendo. Nosotros nos ha tocado que cuando nos hemos reunido sí han caído una que otra mujer que viene pues de la ola morada, ¿no? No sé cómo decirlo. Y se ponen un poquito agresivas, ¿no? No, un poquito no, mucho. Se ponen agresivas, piden que estemos juntas, pero a la hora de pelear no respetan las ideas de las otras, ¿no? Si pensamos diferente, eres diferente, ¿no? Te tachan como, tal vez como, no sé, como algo raro, ¿no? Que quieren que todas pensemos iguales. Como intolerante, ¿no? Ajá, o sea, la intolerante eres tú, ¿no? Entonces, esta ocasión, pues, no pasó nada, pero lo que se me hace interesante es cómo las mujeres están desde casa, a veces están diciendo, es que no estoy de acuerdo a lo mejor a todo lo que está pasando, que están rompiendo todo lo que se les pone enfrente, pero también a veces no hay como esa congruencia o que digan pues de qué manera puedo apoyar, ¿no? Inclusive se les pide a lo mejor compartir un post o algo y no lo hacen, ¿no? Por este tema de no saben a dónde apoyar, ¿no? Porque la iglesia nos dicta que a lo mejor no nos metemos en temas políticos o ya lo ven como algo que, o sea, como que no tienen la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me encontraba una amiga que ya tiene tiempo, que fue la primera vez que llegó a ese movimiento, y me dice, es que yo no conocía el movimiento. A lo mejor el movimiento no es tan grande, pero sí hay mujeres que estamos a favor de la vida y la familia. Y es que es incongruente, ¿no? Porque por un lado pides que se respete el ideal de mujer, pero por el otro lado ellas atacan a mujeres, a quienes no están en tenor con lo que ellos están pensando, ¿no? Sí. Fíjate que me parecía también, de hecho ahorita vamos a tocar un poquito más ese tema, me parecía bastante importante en este aspecto porque vemos una parte de la población, de mujeres que se están manifestando de una forma diferente, ¿no? Regularmente no, tal vez resuenan tanto como el otro grupo que se pone a hacer desbarajustes y un montón de cosas. Sin embargo, es un grupo que está ahí, que finalmente también está luchando por ideales, está luchando por alguna igualdad, está luchando por derechos, está, digamos, haciendo una lucha, tratando de esforzándose más bien por este mismo ideal. Sin embargo, están haciéndolo por diferentes medios, ¿no? Para que no formen parte precisamente de este grupo de chicas que son un poco extremistas, ¿no? Y es que podemos ver la diferencia entre un grupo y otro, ¿no? Un grupo muy radical, que tienes que pensar como ellas, tienes que decir lo que ellas dicen, hacer lo que ellas hacen. Vestirte como ellas, formando un patrón. Y está del otro lado, ¿no? Que defienden la familia, defienden la vida, defienden el ideal ideales morales más apegados, ¿no? Más justos. Efectivamente, ¿no? A diferencia de este grupo que les haces preguntas sobre por qué están manifestándose, cuál es la diferencia, o sea, hemos visto un montón de TikToks, hemos visto un montón de videos en donde se les pregunta, bueno, ¿y cuál es la razón de su movimiento? ¿O por qué están protestando? Y muchas no saben qué contestar, ¿no? O sea, no saben, nada más están ahí siguiendo a un buen grupo, que es un buen grupo desafortunadamente, de personas o de mujeres que piensan de este modo, ¿no? Okay. Para entrar un poquito más en tema, quisiéramos, probablemente no nos dé tiempo de abarcar todo porque de verdad es bastante información, estuvimos checando y creo que no terminaríamos en un podcast de 1 hora, tal vez ni siquiera en uno de 3 horas. Sin embargo, pues vamos a tratar de ser un poquito más concretos de acuerdo a lo que queremos abarcar porque hay ciertos temas, ciertos puntos que nos gustaría que quedaran un poco más claros. Así que, pues empezando más de lleno a esto, ¿qué es el feminismo? ¿Por qué está tan sonado o resuena tanto en estos tiempos? Y así en grandes rasgos, ¿qué es el feminismo? Y no sé quién quiera contestar. No sé. Bueno, pues el feminismo surge a raíz de las mujeres empezaron a ver cómo eran sobajadas, podría decir, maltratadas,
hechas a un lado, no contaban en votos, no podían muchas cosas, ¿no? Inclusive no podía trabajar o los sueldos eran muy muy miserables. Entonces surge a raíz de esto, por ahí supongo que llegó una mujer que ya no le pareció algo y se juntó con otra y así empezaron a hacer movimientos, a hacer marchas. Estamos hablando de 1857, ¿no? Más o menos fue la fecha, por aquí la tengo, 1857, donde se comenzó el movimiento, ¿no? Que las mujeres estaban pidiendo que no hubiera trabajos para, los niños no trabajaran, salarios justos, condiciones laborales más humanas, igualdad, por ahí empieza todo. Y precisamente me parece que es una palabra clave, ¿no? Que muchas veces no se termina de entender. Creo que aquí la palabra clave es igualdad, ¿no? Algo que siempre se está buscando. Creo que bueno, es un buen punto que vamos a, más adelante lo vamos a ir desglosando, ¿no? Ir desglosando de acuerdo a lo que la Biblia nos dice acerca de este punto que es muy importante que tú mencionas, igualdad. Creo que es clave en entender el corazón de Dios, tanto en el papel que Dios diseñó en mujer y en hombre, ¿no? Entonces creo que eso más adelante lo vamos a desglosar. Y como vemos, pues las raíces eran muy buenas, ¿no? Muchos hablan de que el feminismo original era muy bueno, ¿no? Y claro, porque pues peleaban por cosas que realmente y sí hubo un avance, ¿no? Sí hubo un avance, la mujer empezó a votar, los salarios fueron más justos, condiciones laborales mejores, inclusive también ese es otro tema, pero también los niños que trabajaban, pues empezó a ¿cómo se podría decir? A sacar del trabajo, ¿no? Porque los niños tenían que trabajar y ya no pueden como marchas forzadas, ¿no? Cosas muy, muy exageradas. Y desafortunadamente eso todavía existe, ¿no? O sea, sí, claro. Eso sigue. Entonces, obviamente nosotros no estamos diciendo que es algo que no sea correcto. Pero lo incorrecto es la forma en que lo están haciendo, ¿no? En que lo están manifestando, golpeando a otras personas, haciendo desmanes, haciendo destrozos y todo ello pues obviamente opaca lo que en realidad significa el feminismo, ¿no? Fíjate que estaba escuchando esta semana a una expositora hablando acerca de este tema. Me pareció muy interesante, ¿no? Porque hablaba de que en el feminismo hay diferentes raíces, ¿no? De hacer un solo movimiento, creo que a través del tiempo. El día de hoy hay como que diferentes vertientes de acuerdo a lo que es el feminismo, no sé. Y hay dos principales, que era el feminismo por la libertad, que precisamente lucha por estos objetivos, la igualdad, cosas más justas, derechos más justos, cosas que sean más equivalentes para el género como mujeres, así como lo está haciendo para hombres. Y está una de las otras vertientes, que es de las principales, también el hegemológico, que argumenta que estos derechos no son suficientes, y me parece que es de ahí de donde parte todo este asunto de violencia, porque ya no se conforman solamente con una igualdad, sino que habrá que en el protagonismo, digo, no creo que haya como total así un protagonismo de hombres o de machismo, sin embargo es lo que se ha dado con el tiempo, ¿no? Y las mujeres lo que veo que a través de esta vertiente de feminismo quieren lograr es precisamente esto, llegar como que a la cabeza y no solamente es tener los mismos derechos, sino estar sobre el hombre. Y es que es ahí, por eso, ahí es donde viene la palabra, ¿no? O sea, todo es un orden jerárquico establecido por Dios, que cuando lo entendemos y lo aplicamos de acuerdo a lo que la Biblia dice, entonces es completamente diferente el concepto que va a tener la mujer y que va a tener el hombre, ¿no? O sea, me refiero a los derechos de igualdad a los que se refiere esta lucha, ¿no? De feminismo. Pero fíjate que hay algo bien interesante. O sea, el verdadero feminismo, por así decirlo, lo que persigue hasta cierto punto es, uno de ellos es erradicar la violencia machista. Y que creo que no solo en México, en otros países el machismo está bien arraigado, ¿no? En el de que el hombre es el único, y hay pueblos, hay lugares aquí en México en donde hasta que el hombre, el marido, termine de comer, la mujer puede comer y puede inclusive estar sentada, ¿no? Entonces creo que ese es un buen punto de lucha, pero está mal enfocado. Hay muchas costumbres que usos y costumbres que se han dado a través del tiempo. Obviamente no todo lo que se hace es está bien, ¿no? Porque como lo dices, ciertas costumbres que yo creo que vienen con un poquito más desde sí, eso es de inicio de los tiempos, ¿no? Desde el inicio de los tiempos. La forma de no dar un lugar
justo un lugar digno a la mujer. Y por consiguiente las costumbres han venido a precisamente resultar en este tipo de cosas, ¿no? Que el hombre primero en muchos sentidos, y posteriormente la mujer, ¿no? Y algo de lo que veo que es muy necesario, o de lo que veo que es por lo que igual se están esforzando mucho, son este tipo de protestas. A mí me parece clave. A muchos como creyentes no están tan de acuerdo en el aspecto de protestar o decir es que Dios no nos ha llamado a esto, Dios no quiere que estemos haciendo este tipo de cosas. Sin embargo, yo veo algo. La verdad es que quienes están protestando, por un lado, están hartas de un trato que se está haciendo, que es muy real, no podemos ignorarlo, es real, hay machismo, hay ciertas cosas por que supuesto. Están muy marcadas, y que si no hay un tipo de protesta, muchas veces ni siquiera se da a conocer que hay un problema, ¿no? O aunque se conozca, como no hay una protesta, no hay quien esté luchando por eso, no se hace caso a este tipo de protesta. Y me parece clave el protestar, de alguna manera, siempre estar ahí, no sé, pegando duro, para que, no físicamente, no, pero pegando en el sentido de estar haciendo algo de ruido para que se siga entendiendo que hay quienes están luchando aún por esa igualdad. Creo que la clave es precisamente lo que dice la palabra protesta, ¿no? O sea, el que tú te manifiestes. Recuerdas que en cierta ocasión, de hecho el primer podcast que hicimos, hablamos acerca de lo que la iglesia ha dejado de hacer, que es precisamente hacia afuera, ¿no? Nos hemos enfocado muchas iglesias desafortunadamente están muy enfocadas hacia adentro y se olvidan que tenemos un papel hacia afuera, ¿no? Que es trascendental, y que si no nosotros no lo hacemos, lo están haciendo otras personas, y lo están haciendo de la manera incorrecta, ¿no? Entonces creo que eso es importante, el que estemos en desacuerdo con leyes, o que estemos en desacuerdo con cosas que están pasando y que están afectando a la familia, están afectando a la vida, están afectando a la niñez, están afectando en muchísimos círculos de la sociedad, están afectando, y si nosotros como iglesia no hacemos nada, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a manifestarse? Sí. Otros grupos están teniendo bastante presencia en la política, bastante presencia en muchos lados, y por lo tanto tienen una opinión y voto de peso, que está trayendo cambios en las leyes, que muchas veces como iglesia no los vemos, o vemos que no son correctos. Sin embargo, el problema es que como los cristianos o como creyentes hemos dejado de perseguir esos espacios, alguien más los está ocupando. Y es que manifestar el reino no se trata de manifestarlo en la iglesia. Claro. O sea, que ese es un punto clave, ¿no? O sea, el reino no se manifiesta dentro de la iglesia, el reino se manifiesta fuera de la iglesia, es decir, con los talentos, con los dones, con lo que tú tienes, manifiestas el reino. Ahora, en este caso, si tú, como dices, no hay personas clave en la política, si no hay personas clave en ciertos puntos, hay otras personas que sí están en esos lugares y que aprueban leyes y que aplican las leyes de la manera incorrecta, porque la iglesia lo ha dejado de hacer. Y no yendo tan lejos, o sea, se nos conoce como protestantes. Desde esa época de 1517, a partir de las reformas de Martín Lutero, a nosotros se nos dio un seudónimo como protestantes porque íbamos en contra de la corriente, porque íbamos en contra de ciertos ideales. Y el protestar de alguna manera se quedó como un seudónimo para la iglesia. Pero desafortunadamente no tenemos nada de protestar. Ajá. O sea, se ha dejado de hacer. O sea, no hemos dejado de ir en contra de la corriente, muchas veces adaptándonos a lo que, conformándonos a lo que viene, a lo que es el mundo. Y lo mencionamos también, Ajá, ¿no? Sí, claro. Que cuando te conformas o te adaptas. Sí, yo por ejemplo he escuchado cristianos que dicen, ¿por qué nos metemos en protestas? ¿Por qué no vamos a lograr nada en la presidencia? No se va a mover nada si salimos a la calle, pero estamos haciendo presencia, ¿no? Y si no empieza uno, pues si una mujer empezó haciendo este movimiento, ¿por qué no empezar unos, no? Digo, al final yo mañana voy a morir, pero voy a tener hijos, ¿no? Nietos o los hijos de mis hijos, ¿no? Entonces, ¿qué mundo le estoy dejando a esos niños que van a nacer? Digo, Cristo va a venir pronto, sí lo sabemos, pero mientras no nos vamos a sentar de manos, ¿no? A decir, pues,
que sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque entonces, después cómo vamos a proteger a los niños, ¿no? Si ya los tenemos que exponer en la escuela, los tenemos que exponer a lo mejor en un parque, y ellos ya van a ver cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo los vas a proteger cruzándote de manos en casa diciendo que yo no me uno a la protesta? Porque ya viene Cristo, ¿no? Entonces, pues, ¿en qué estamos pensando? ¿No? Ya no hago nada porque ya va a venir Cristo, pues ¿no? Es que es el fatalismo y escapismo, ¿no? Ahí está fatal el mundo, Señor, por favor, llévanos de este mundo terrible y cruel, ¿no? Entonces, estamos haciendo de lado el objetivo de que Jesús dijo, 1, id a ser discípulos, pero 2, manifestar el reino. Es tan poderoso cuando nosotros comprendemos el significado y el propósito de lo que eso significa, ¿no? Extender el reino. ¿Cómo fíjate, nosotros hacemos obras de teatro, pero en cierta ocasión alguien me dijo, oye, ¿y por qué no haces obras cristianas y las haces en la escuela? Porque es secular lo que tú estás haciendo, ¿no? Y yo me le quedé y le dije, órale. Entonces, no le dije nada, pero digo, entonces, o sea, si no... iba a decir. No te lo voy a decir. Pero ganas. Tienes que, o sea, a través de lo que haces manifiestas el reino. O sea, nosotros a través de lo que hacemos manifestamos el reino transmitiendo principios y valores que son... Transformando, ¿no? La sociedad, haciendo transformación social. Que es tan importante ahorita, con tanta situación que estamos viviendo y que personas, inclusive mamás, nos han dicho, híjoles, es que a nosotros también nos hace falta aprender de los valores. Y es que es cierto, o sea, nuestra sociedad está tan en decadencia que si nosotros no nos manifestamos correctamente, entonces lo están haciendo otros grupos. No, y la manifestación no meramente tiene que ser vámonos todos a caminar, ¿no? Inclusive hay gente que no puede caminar por mucho, o sea, las redes sociales es una manera de manifestarte, ¿no? A veces no puedes ni compartir un post que habla acerca de no al aborto, ¿no? Dices, no lo voy a compartir porque los cristianos que están viendo mis redes, ¿qué van a decir, no? Entonces no nada más es ir a marchar, ¿no? Sino pues a unirte a una causa, ¿no? Que a lo mejor en este caso las redes sociales es un peso increíble, ¿no? Cae sobrepeso sobre la política, entonces pues es otra manera de manifestarse. Y me parece bastante importante, ¿no? Creo que como iglesia, hablaba con Paco el otro día, ¿no? A veces, como bien lo dicen, hay quienes como creyentes te dicen, oye, pero es que, ¿para qué hacer ruido, no? Yo creo que Dios no nos ha llamado a pelear eso, Dios no nos ha llamado a esto. Digo, ok, creo que cada uno tiene un llamado diferente. Si Dios te ha llamado a orar, ora desde tu trinchera con todas tus fuerzas, porque probablemente no todos tengan una facilidad para protestar. Pero si Dios no te ha llamado a hacer un cambio en un lugar en donde, no sé, un lugar externo, pues tampoco critiques el trabajo que están haciendo otros, porque finalmente también es un trabajo y también es parte del reino, ¿no? Si Dios llamó a alguien a protestar, a hacer ruido, por ejemplo, ¿cómo pensó la iglesia de Martín Lutero? No, no, ¿por qué vas a hacer ruido contra la iglesia? A Dios nos ha llamado a obedecer a las autoridades. ¿Cómo crees que vas a andar protestando en contra de ellos? Finalmente él se levantó, hizo su trabajo y entendió que si quería un cambio, necesitaba hacer bastante ruido para que el entorno, la sociedad se diera cuenta que hacía falta un cambio. Y es que lo que estas feministas el feminismo correcto, por así decirlo, lo que persigue la igualdad, los derechos, etcétera, etcétera, las violaciones, el abuso sexual, o sea, todo lo que la mujer está siendo afectada, es correcto. O sea, me refiero perseguir a ese tipo de... Es correcto, perseguir ese tipo de situaciones es correcto, manifestarte en contra y en defender, eso es correcto, ¿no? La manera no es la correcta. El grupo, como lo está haciendo de forma, digo, radical, pero extremista, no. Pero ¿cómo pudiéramos nosotros hacer para que mi hijo, mi hija entendiera el papel tanto de hombre como de mujer? O sea, creo que esa es la clave, es la educación que tú le vas a dar a tus hijos, la educación que tú vas a mostrarle a ellos. En una ocasión iba en el metro y una mamá estaba con su hijo, ¿no? Pero el hijo de 7, 8 años más o menos, o sea, gritándole cosas terribles a la mujer, ¿no? Pero de papel machista.
O sea, dices, ay, no sé por qué me trajiste, que sabe qué tanto, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Y dije, wow. Entonces, o sea, para erradicar, por así decirlo, el abuso sexual y todo lo malo, todo lo negativo, es ese caso. O sea, la familia, por eso defendemos la familia. O sea, la familia es el núcleo en donde tú vas a inculcarle a tu hijo, a tu hija el valor. Le vas a decir a tu hijo, no es bueno pegarle a una mujer. Desde ahí se empieza. Desde ahí, a la mujer le vas a decir, sabes que esta es tu feminidad, sabes que estás hermosa, estás bonita, te ves bien, etcétera, etcétera. Al niño, wow, o sea, tú tienes que educarlo, y cuando tú lo educas desde casa, lo educas, entonces estás educando para que él sea un mejor niño, para que ella sea una mejor niña. Pero desafortunadamente ese papel se ha perdido en la familia. Fíjate que hace tiempo igual surgió una pequeña discusión en redes con unos amigos, porque se estaba tocando precisamente un tema de mujeres. No me parece que era algo del aborto. Entonces de repente yo puse mi opinión y algunas personas, sobre todo un par de hombres, me empezaron a decir, oye, pero pues tú qué estás opinando si es un tema que compete precisamente a mujeres, ¿no? O sea, en pocas palabras, ¿a ti qué te importa estar opinando en un tema que tú no tienes ni voz ni voto? Injerencia. Ajá. Digo, ok, ¿por qué estoy opinando y por qué es importante mi opinión como hombre? Número uno, todos tenemos madre, tenemos, o si no tienes hermanas, tienes mínimo una mujer que se le dice mamá, hermanas o incluso hijas. Y creo que el papel de padre juega un papel, tiene una importancia bastante grande en la familia, porque tú desde casa estás enseñando a tu hijo a respetar a tu hermana, a su hermanita. Así es. Al hijo a respetar a su mamá, a la hija a entender que el hecho de ayudar en la casa no la hace menos femenina, ¿no? Como al hijo. Así es. ¿Sabes qué? Tú vas a ayudar en la casa porque así como tu hermana o tu mamá o yo lo hacemos, eso es igualdad. O sea, enseñar labores que son correctas. Yo creo que las enseñanzas, como bien lo dicen, es algo de verdad de grande importancia, sobre todo en este tiempo en la sociedad y en la familia, para que precisamente este tipo de situaciones no se estén saliendo tanto de control. Y es que es tan radical el feminismo porque dice, el violador eres tú, el asesino eres tú. O sea, no excluyen, o sea, están incluyendo a todos los hombres. O sea, todos son violadores, todos son asesinos, todos son golpeadores, todos. Fíjate, quiero tocar una parte de acuerdo a este mismo punto. Se está hablando mucho de acoso y abuso en las redes sociales. De pronto me llamó la atención una pancarta que estuvo precisamente en esta marcha, en la que ponían, ¿cuándo fue tu primer abuso o acoso? No recuerdo. Y muchas chicas empezaban, a los tantos años con un tío, a X edad, por fulano, no sé. Estaba lleno de la opinión de muchas chicas que han experimentado o han vivido de alguna manera el acoso. Yo entiendo que es real, entiendo que pasa, es algo evidente. Sin embargo, también entiendo que la palabra que a mí me parece que tiene más peso es abuso y no tanto acoso. ¿Por qué? Porque el abuso se da en la mayoría de los niños, sin importar el género, sean niños, sean niñas. El abuso me parece que es una palabra que se está olvidando y se está poniendo más hacia las mujeres porque se están manifestando en este tiempo. Sin embargo, según estadísticas, hay niños como varones que fueron o están siendo abusados por algún familiar o alguna otra persona y no denuncian ese abuso, no hablan ese abuso, porque muchas veces como hombres se nos enseña, tú eres hombrecito y te aguantas. Tú no tienes que andar hablando de esas cosas, o tú te callas, o no sé, sencillamente a veces hay miedo y no quieren decirlo. Pues yo creo que actualmente, o sea, es un tema muy igual tabú, o tal vez todos lo ven y voltean los ojos cuando pasa, pero hay mujeres que violan, o sea, hay mujeres que agreden, o sea, violentan a un hombre, ¿no? Acosan, o sea, a lo mejor ahorita lo que se ve mucho, obviamente, es el sentido a la mujer, pero se está levantando una ola de mujeres que están violando a niños, ¿no? Hay niñas. O sea, niños están violando, están agrediendo hombres, o sea, ya están sobre ellos, ¿no? Entonces,
a mí en esa parte digo, pues si vamos a hablar de abusos, o sea, si ustedes ven las noticias ya salen más casos de maestras que abusan de los niños, ¿no? De primaria, de secundaria, ¿no? Entonces, desde ahí estamos hablando que es un tema que las feministas ven y se hacen las que no pasan, ¿no? Pero es muy real y siento que va a ir incrementando porque las mujeres están queriendo estar sobre todo y ahí vamos a empezar a ver más y más casos de mujeres que están abusando de niños, ¿no? Niñas y violentando hombres, matando hombres, ¿no? Porque sí lo ha habido. Fíjate que precisamente en ese punto hay quienes, por ejemplo, en las mujeres se motiva mucho más a que denuncien algún abuso, algún tipo de estas situaciones cuando la están pasando en una relación con su esposo o sobre todo con hombres. Sin embargo, cuando pasa el contrario, que un hombre es abusado de alguna manera psicológica, no sé, física, muchas veces los hombres no denuncian. ¿Por qué? Porque como es una parte de la población que no se considera como vulnerable, su opinión no tiene tanto peso. Muchas veces el hacerlo, incluso para hombres, es como... un chiste y una burla. O sea, me voy a poner mal frente a mis propios amigos. Es como, no sé, les dicen algo, tienes problemas con tu hombría si denuncias algún abuso, ¿no? Porque no queremos que alguien sepa que yo estoy siendo abusado y menos por una mujer, según algunos pensamientos, ¿no? Entonces, a veces calla esa parte de la población como hombres y como no tenemos esa misma peso en la sociedad para una manifestación incluso, no lo hacen. No lo hacen. Y se está dando mucho en todo tipo de relaciones el abuso, no solamente como... Que sí estoy de acuerdo que la mayoría de los abusos son como del lado de los hombres. También se está levantando una buena cantidad de mujeres que están cometiendo abuso contra, sobre todo, niños en este tiempo y van a ir incrementando. Sí, es que el abuso no solamente es por un lado, o sea, es en ambas partes, sí, ¿no? O sea, sí, al final el corazón malo está en hombre y mujer, ¿no? Claro. La Biblia no dice el hombre es más pecador que la mujer, ¿no? Es más, hasta la mujer, cuando hablamos de Eva, pues la mujer empezó. Entonces, pues ahí ya ves algo, no ves que todo cae sobre el hombre. sí, yo creo que es en ambos lados, o sea, saber equilibrar, ¿no? Que el abuso se da por ambos lados y que ambos, hombre y mujer, sufren lo mismo, ¿no? Viendo estadísticas, pues hay más muertes de hombre que de mujer, ¿no? Que en cuanto a feminicidios, que es lo que alegan, ¿no? Que hay muchos feminicidios. Sí los hay, claro. Sí, por supuesto, pero estadísticas muestran que hay más muertes en hombres. Hay más hombres que mueren que mujeres. Y las cifras son muy abrumadoras. Abrumadoras, o sea, no es... Estamos hablando de a veces más de 100 personas por mujer, ¿no? O sea, mueren 117 personas, por ejemplo, estaba viendo en Baja California, mueren 117 hombres y mueren 10 mujeres, o por X o por Y. Claro. Entonces, o sea, que no es por restar importancia. No, por supuesto que no. Es solamente como un dato para no ignorar el tema o los hechos que están sucediendo, ¿no? Que si se está luchando por una igualdad es para que... Yo entiendo que el coraje de un hombre que le haya perdido a una niña por algún tipo de abuso, por algún asesinato, pero también hay hombres que pierden a sus niños. Así es. Y fíjate, un caso, ¿no? De un padre, no sé si lo vieron, se viralizó hace algún tiempo, de un papá que mata al violador de su hija. Entonces, o sea, no, o sea, o sea, el hombre defiende a la mujer, o sea, no, el hombre no está en contra de la mujer como el feminismo lo dice, ¿no? Que el hombre está siempre en contra de la mujer. No es cierto, o sea, por supuesto que no, o sea, como dijiste hace ratito, no todos tenemos una mujer en casa, ¿no? Ya sea mamá, hermanas o a quien defender, efectivamente. Y fíjate que estaba viendo que una chica igual en una conferencia hablaba de que estas generaciones, lo que son los millennials, lo que son, no sé, centennials, pandemias o no sé, todos los chicos que están de este tiempo para acá, se está reduciendo bastante la tasa de machismo en estas generaciones, porque son como un poquito más de las generaciones más antiguas, más pasadas, y en estas generaciones no se presenta tanto este tema de machismo,
pero sí se está luchando por cosas de, no sé, socialismo, igualdad, cosas pero así son similares. diferentes. Obviamente muy diferentes. Sí. Sin embargo, el machismo ha restado bastante en estos tiempos en cuestión a las generaciones que van surgiendo, porque la misma, el mismo sistema, no sé, está haciendo que las mujeres cada vez tengan más opinión y más peso, de manera que hay muchísimos menos casos de hombres machistas. No digo que ya no los hay, pero en menor medida. Sí, va disminuyendo a causa de como los cambios culturales, ¿no? Y habría que ver de aquí en unos 20, 30, 40 años qué va a pasar. Se va a disminuir el machismo, pero qué es lo que va a surgir, ¿no? Porque no va a llegar la igualdad, ¿no? O sea, la mujer ya quiere estar sobre el hombre, entonces vamos a ver en 40, 50 años ahora qué surge, es lo que va a pasar. Entonces ahí, ojo ahí, ¿no? Sí es cierto, fíjate que es un tema bien pesado. Yo, por ejemplo, en esa parte del abuso me impactó bastante el ver los datos porque la mayoría sobre todo en este tiempo de pandemia, se incrementaron los abusos en casa. O sea, respecto de los niños, respecto de las niñas y obviamente, como bien lo hemos escuchado en las estadísticas, la mayoría de los niños, o más o menos el 90% de los que han sido abusados, conocen a su abusador. Es decir, que es alguien de casa, es alguien cercano, un tío, una tía, yo no sé. Pero son casos reales que se están ignorando. Yo creo que si se está luchando por el derecho de igualdad de las mujeres, yo creo que también podríamos empezar a voltear a ver a los niños. El hecho de estar en casa, híjole, es que es bien tremendo porque esta pandemia lo que ha originado, si algo ha originado, me parece que es mucha maldad en la gente o el dar rienda suelta a este tipo de conductas en cuanto a abusos, en cuanto a temas sexuales. La mayor parte, de hecho en el 2020, de acuerdo, por consecuencia de la pandemia, creció casi un 180-200% de reportes de abuso en casa infantil y pornografía infantil. ¿Por qué? Porque hay algo que se está ignorando. Yo entiendo que se tiene que luchar por los derechos de igualdad de las mujeres y es muy importante, pero tenemos que voltear a ver a los niños en casa. Es algo que no podemos ignorar y que de acuerdo, fíjate que creo que tiene gran importancia porque de acuerdo a eso vamos a empezar a ver las siguientes generaciones luchar en este tipo de protestas de la fuerza como lo están haciendo, no sé, porque a lo mejor alguien sufrió algún abuso alguna vez y no buscan quién la hizo, sino quién la paga. No quieren solamente manifestarse como feministas, manifestarse como buscando igualdad, sino quieren venganza porque hubo algún abusador. Porque hubo algo que quieren que no sé, que pague como sea. Es algo de lo que veo que hay bastante en estas protestas, mucha furia, mucha rabia por parte de estas manifestaciones, ¿no? Que y derivado de que no se les hizo caso. Sí, claro. O justicia. O justicia. O porque la mamá estaba con el amante o el padrastro y no le creyó. La culparon. O sea, sí, no estamos diciendo que no es una lucha justa, pero la lucha es incorrecta, ¿no? O sea, no es la manera. Está mal enfocada, ¿no? Porque, o sea, vas pegando, vas destruyendo, vas robando, vas haciendo desmanes en una marcha, ¿no? Y soltando tu furia, inclusive con mujeres, ¿no? Mujeres policías que vimos que fueron quemadas, que fueron, híjoles, ¿no? Y salen algunas de ellas cuando le rocian el gas pimienta, llorando y diciendo, ay, es que me rociaron gas pimienta. O sea, sí, pero es que tú, ¿qué hiciste? O sea, vas con martillos, vas con palos, vas con bombas molotov, vas con toda tu furia enfocándola incorrectamente. Quiero tocar un tema un poquito, bueno, creo que nos está yendo bastante el tiempo, pero quiero tocar un tema interesante también. Enfocado de acuerdo a la iglesia. Y la pregunta es, ¿hay machismo en la iglesia? ¿Y cómo es que se da todo este asunto en la iglesia? Fíjate, primero, hay que ver de dónde Dios crea a la mujer. De ahí parte todo. O sea, Dios crea a la mujer de la parte más sensible del hombre, ¿no? Que es la costilla, ¿no? Y ahí la costilla protege
los órganos vitales, ¿no? Entonces es tan poderoso de donde Dios crea a la mujer. ¿Para qué? Para que el hombre no ni la pisotee ni esté por encima de ella, sino que estén en el nivel. Pero por supuesto también que hay, mencionabas antes de entrar al programa, mencionabas un versículo que es muy interesante y que de ahí se agarran muchos para decir acerca de que la mujer no tiene, por así decirlo, la autoridad, el espiritual, moral, qué sé yo, de poder estar en una iglesia dirigiendo o pastoreando o sirviendo. Y creo que es por el concepto equivocado que se tiene del versículo, porque lo sacan de contexto, ¿no? Te referías a 2 de Corintios. Sí, ¿no? Hay uno en 1 de Corintios, capítulo 14 en adelante, habla acerca del hombre y la mujer, y en 1 de Timoteo capítulo 2, 11 al 15, en donde dice Pablo respecto a esto, ¿verdad? Y las mujeres, no permito a la mujer que hable en la iglesia, y a ver, déjame buscar aquí bien la cita, para que sea más específico, pero se refiere a este asunto. Fíjate que me llama bastante la atención, porque estaba viendo el otro día una predicación, yo creo, no sé, hasta como con coraje, en donde el pastor hablaba de esta manera, ¿no? Es que cuando la mujer está con su marido, no tiene que hablar. Si tiene una opinión, que la diga, pero si el marido está hablando, la mujer se calla, ¿no? Y como que mi esposa y yo nos quedamos así, ¿qué? A ver, espérate, ¿qué estás diciendo? ¿De dónde estás sacando esta idea, no? Porque generalmente la gente que no cree en Dios, la gente que no va a la iglesia, o incluso muchos que están en contra de la iglesia, dicen, es que la Biblia y Dios son machistas porque dicen esta cita, dicen que la mujer no tiene que ser igual. El contexto es que en Corinto, sí, la mujer tenía un papel preponderante, la mujer que no era creyente obviamente, tenía un papel de mucha importancia en el culto que se le rendía a una diosa llamada Diana. Entonces la mujer tenía muchísimo peso. Sí. Entonces muchas mujeres se convirtieron, pero al convertirse y al estar en la iglesia, muchas de ellas comenzaron a dar opiniones que no eran malas, ¿no? Pero lo estaban haciendo de la manera incorrecta. De una manera como desordenada. Desordenada. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, a ver, la mujer ahí calladita. Perdón, pero hay otro pasaje que ahorita vamos a ver en Efesios que habla acerca de lo que es la mujer, ¿no? Pero se refería más que nada a eso, no solamente por este aspecto, sino porque incluso no se nombra aquí a los obispos ni a los pastores que estaban a cargo de la iglesia, pero se entiende que a veces ellos no podían tener el control. De por sí la iglesia de Corinto era una iglesia extraña. O sea, muy... En muchos sentidos. En muchos sentidos, muy, muy desordenada en muchas cuestiones. Y como que para empezar a poner orden, Pablo dijo, ok, lo primero, mujeres tienen que respetar esto porque están en un servicio de culto. Para que no haya interrupciones en la continuidad del sermón, no sé, de lo que se está haciendo. Espérense tantito, al final si tienen alguna duda pregúntensela a su esposo, no sé, terminando el servicio, ¿no? Y es que como mujer solemos ser muy argüenderas. No. Entonces también, pues por esa parte digo, bueno, sí se entiende, ¿no? Pero la Biblia menciona a muchas mujeres que fueron trascendentales claro, en la historia, ¿no? Tenemos a una Débora, tenemos a una Esther, sí, claro, tenemos a una mujer virtuosa que habla proverbios que dice Salomón, tenemos el canto de la amada en Cantares, tenemos a Jesús que habló con muchas mujeres, que sanó a muchas mujeres, o sea, para que los que piensen que la Biblia es machista, no, jamás, no, o sea, sí, no. Está inclusive el libro de Proverbios, ¿no? 31, dice la mujer, wow, o sea, la compara con tantas cosas tan hermosas, que dice, o sea, a ver, ¿en dónde está el machismo ahí? Sí, claro, yo creo que algo de lo que la palabra y de lo que Jesús vino a hacer fue precisamente resaltar la figura de la mujer, ¿no? Dignificar la figura de la mujer, todo su ministerio, porque mientras Jesús estuvo en esta tierra, en su ministerio,
de algo de lo que yo veo que hizo bastante es dignificar el valor de la mujer. Cuando la mujer adúltera, ¿no? Y todos los fariseos y todo el pueblo estaba ahí, ¿no? Una historia que muchos conocemos, ¿no? Ajá, porque como que más bien es como que le pusieron el 4, como decimos comúnmente, ¿no? Ajá. Le pusieron un 4 a esa pobre mujer. La traen a Jesús, los fariseos, los saduceos, o sea, la orden jerárquica y el pueblo, ¿no? ¿Sabes qué, Jesús? Esta mujer ha cometido adulterio. Yo creo que Jesús de ahí, oye, ¿dónde está el señor que también cometió el adulterio? ¿Dónde lo tiene? ¿Estaba sola o ¿Con quién cometió el adulterio, no? Entonces, le empieza, oye, en la ley Moisés nos manda que apedreamos a tales mujeres. Los adúlteros. Y Jesús ahí escribiendo en la tierra, ¿no? Y de repente, a ver, no nos respondes, Jesús, esta mujer adúltera ha pecado, ¿qué hacemos? O sea, casi yo creo que la pregunta era, a ver quién arroja la primera piedra. Sí, a ver, empezamos de mayor a menor, o tú avientas la primera. Sí, ¿cómo le porque hacemos, somos no? puros, castos, Ajá. santos, ¿no? Y Jesús tan amablemente, a ver, el que usted sea libre de pecado, sea el primero que arroje la piedra contra él, desde el mayor Hasta al el menor, menor, hasta el más hasta el insignificante, más ¿no? Que pequeño. creía que no tenía pecado, salieron. Entonces, o sea, Sí. Jesús dignificó el papel de la mujer, o sea, Claro. es importante, Jesús nació de una mujer dispuesta, ¿no? Entonces, o sea, jamás la Biblia nos habla de un machismo, jamás Dios es machista, Dios es, cuando crea lo que mencionamos, la crea de la parte más sensible del hombre para cuidarla, ¿no? Sí. Entonces, tenemos, y vemos a Jesús también admirando a una mujer cuando le dice Jesús, no, oye, no está bien que echemos el pan a los perrillos. Y la mujer le dice, ay, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Dice Jesús, wow, no he visto tanta fe en una mujer, ¿no? Saltando la Entonces, o sea, vaya, vemos a un Jesús compadecido por la viuda que había muerto su hijo, ¿no? O sea, es increíble, es maravilloso, más bien, es maravilloso lo que la Biblia habla acerca de la mujer. No, y hasta también la iglesia es comparada con mujer, ¿no? Por supuesto. Por las características, ¿no? Uh-huh. Entonces no me imagino comparándola con una mujer del siglo XXI, ¿no? Rompiendo vidrios, Sí. Quemando, pisando y haciendo... Y aquí entra el papel del hombre, ¿no? Aquí entra el papel de lo que el hombre tiene que hacer con su mujer, ¿no? Porque, bueno, a ver, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo debe el esposo amar a la esposa? Esto es un tema muy, muy fuerte. A mí me parece de lo más importante que podemos o que deberíamos de entender cuando se habla de roles en la familia, cuando se habla de jerarquías, cuando se habla de género. Porque si no entendemos lo que la palabra de Dios dice, si no entendemos lo que el corazón de Dios quiere expresarnos, podríamos venir a un error en la iglesia y pensar que por ser cabeza como hombres tenemos la autoridad de pisotear al otro género, ¿no? Y es que decimos, es que la mujer tiene que estar en sujeción. Ajá. Pero debes de entender qué es sujeción. ¿Nos puedes explicar para Bueno, yo sí me di la tarea de investigar qué es sujeción, ¿no? Porque es una palabra muy fuerte, hasta cierto punto es incómoda, ¿no? Dice, Sí. sujeta de tu marido, así de, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Bueno, sujeción viene del latín sujection, que habla de la acción de controlar un objeto para que no se caiga o no se mueva, ¿no? Tan solo el hecho de que no se caiga o no se mueva te está hablando de una protección, ¿no? Entonces yo algo que sí tengo bien claro, ¿no? Que siempre pues nos han hablado esto nuestros pastores, que un hombre provee, guía y dirige. Y la mujer recibe, multiplica y sigue, ¿no? Entonces pues eso desde ahí se empieza a tener un papel para vivir en armonía, cumplir como que por qué Dios hizo una mujer y por qué Dios hizo un hombre. Desde ahí ya vemos por qué, es porque somos tan diferentes pero complementarios. lo que te mencionaba del apóstol Pablo, que decía en Corintios se manifiesta de esa forma diciendo de la mujer que no le digo que no hable en la iglesia, tiene que callar. Pero dice Efesios capítulo 5, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Y muchos aplaudimos cuando leemos eso y decimos, wow, ya ves, tienes que estar sujeta. Le damos el codazo a la mujer. Pero, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Y dice, para santificarla, habiendo purificada por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, primer punto, dice que la mujer debe estar sujeta a su marido. Pero el segundo punto es que dice que el marido debe estar sujeto a Cristo. Para que el tercer punto, que es que la mujer pueda estar sujeta a su marido, se pueda cumplir. Es decir, si yo no estoy sujeto a Cristo, si yo no obedezco, ¿quién te protege, no? ¿Quién me cubre a mí, no? Para que yo le diga a mi mujer. ¿O con qué autoridad? Exacto. Ella puede someterse a ti si tú no eres un hombre que sabe someterse. Que no estás bajo autoridad, ¿no? Entonces ahí viene todo, o sea, y la palabra amad es tan profunda, ¿no? Tan grande, tan poderoso. El amor es todo, ¿no? Lo es todo. Entonces, dice que Cristo amó a la iglesia y murió por ella. Entonces, si tú no eres capaz de dar la vida por tu esposa, si tú no eres capaz de protegerla, si tú no eres capaz de ver por ella, de ver por su salud, de ver por todo, o sea, entonces no estás cumpliendo lo que la Biblia dice que debes de hacer. Es que la labor del hombre aquí me parece que se ha olvidado un poco, de acuerdo a lo que Dios dice. A mí, sinceramente, esta palabra me incomoda, porque pensar que la mujer tiene que estar sujeta a un hombre probablemente es algo que no me gusta mucho, ¿no? Porque digo, es que la mujer tiene que tener igualdad. Sin embargo, cuando dice que el hombre tiene que estar sujeto a Dios, yo más que una jerarquía, yo veo un sentido de responsabilidad. Digo, ok, como dijo Jesús, no, si es posible que pase de mí esta copa, pues que no, ¿verdad? Porque ¿a quién le gustaría? Digamos que como hombres no solamente eres responsable de ti mismo, de lo que haces, sino que eres responsable de qué tan digna o qué tanto dignificas a tu mujer. Papel de la mujer. Y qué tanto crece tu familia, qué tanto crecen tus hijos, qué tan responsable vas a ser con las siguientes generaciones. Es un peso muy grande y yo digo, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué el hombre lo tiene que tener? ¿No? Si se tratara de igualdad, yo empezaría a ver, pues la mujer también tiene que ser igual, ¿no? Sin embargo, el entender que Dios ha dado una responsabilidad al hombre no es, me parece que en absoluto un sentido machista, no es un sentido autoritario. Aquí la autoridad es representada como responsabilidad, y la responsabilidad de un hombre, porque de ahí muchas veces nace el machismo, ¿no? Es que como yo soy autoridad, tú haces lo que yo diga y lo haces cuando yo lo diga y así. Como yo lo diga, ¿no? Y esto lo único que ocasiona es incomodidad en la familia. Sí, no, y una disfunción tremenda. O sea, siendo ¿no? sinceros, ¿a quién le gusta sujetarse? A nadie. Ni a uno como hombre, ¿no? O sea, creo que no es algo cómodo para nadie. Pero fíjate, remata el apóstol Pablo diciendo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué más? O sea, yo pongo un ejemplo cuando hablo del amor que uno se tiene a sí mismo, ¿no? Cuando tú te machucas, no le dices al dedo, qué tonto, ¿por qué te pusiste para que te machucara? No, al contrario, estás sobando. Pues así como amas cuando te golpeas y dices, así es el amor que tú debes de ser. Bueno, no lo estoy comparando con un dedo, ¿no? Pero a lo que me refiero, ¿no? O sea, como tú te amas, así debes amar a tu esposa. Fíjate que el ejemplo más grande de la Biblia también nos habla de servicio. El ejemplo más grande lo dio Jesús. Yo creo que para que un hombre tenga la autoridad que necesita tener, no lo haces imponiendo tus ideales en la familia, no lo haces imponiendo tus ideales con tus hijos. Me parece que la persona que impone ideales pierde respeto. A veces vemos, es que ¿por qué no respetan a fulano? No respetan a sutano, si es su familiar, si es papá, si es tío, si es el presidente o si es no sé quién. Pero muchas veces cuando una persona
no digo que sea el presidente, ¿verdad? Pero muchas veces cuando una persona no sabe seguir a Dios, no sabe someterse, no sabe seguir el ejemplo de lo que es autoridad, pierde el respeto. Porque lo que Jesús hizo fue bien claro, ¿no? Él le dijo a sus discípulos, el que quiera ser el mayor, tiene que humillarse, tiene que servir. Él lavó los pies de sus discípulos, él se humilló hasta la cruz, dando un ejemplo muy fuerte de servicio, de sometimiento, de doblegar tu voluntad a Dios. Y él era un hombre. Así que el principal ejemplo de humildad es para uno como hombre. Sí. Y de ahí la mujer va a aprender. Si uno decimos, ¿por qué mi mujer no me obedece, no me hace caso? Pues papacito, ¿cómo estás llevando tu vida, no? Si ella es rebelde, como dicen algunos, ¿cómo has de ser tú? Porque para que ella no te haga caso, tú has de ser peor, 2 veces más. Y muchas veces los hombres así somos, ¿no? Es que a mí no le rindo cuentas a nadie, ni me gusta que me digan las cosas, se hacen las cosas como yo digo y punto. Y a veces nuestra mujer responde de la misma manera porque es el ejemplo que ven nosotros, ¿no? Que le damos. Ajá. Pues es un tema muy vasto, como dices, pero pues yo creo que ya, no, pero ya para ir concluyendo, bueno, creo que pudiéramos terminar con lo que Dios piensa acerca de la mujer, ¿no? O sea, Dios dice, de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero dice que su marido es alabado por la conducta de la mujer virtuosa. Entonces, finalmente lo que mencionamos, la familia es el papel preponderante en el desarrollo de valores en tu hijo y en tu hija, y de acuerdo a la educación que tú les des, es como ellos van a ser. Entonces, qué importante, por eso la familia es tan importante, por eso de este lado se pelea el derecho a la familia, el derecho que nosotros como familia le vamos a inculcar a nuestros hijos. Ok, tienes tus conclusiones, tus objeciones para ir finalizando este tiempo. Pues en conclusión, pues es que el tema es muy amplio. Quisiera decir algo en conclusión, pero creo que como mujeres podemos estar informadas, ¿no? Sobre todo en la Biblia, ¿no? La Biblia nos da claridad de nuestro papel como mujer, de lo que somos y claridad de lo que es el hombre, ¿no? Que somos complementarios, somos iguales pero complementarios, ¿no? Yo le dije la otra vez a Paco, le digo, a mí cómo me encanta ver cómo construyen casas y eso. A mí, digo, si yo hubiera sido hombre, me hubiera gustado trabajar en construcción, porque están de acuerdo que no puedo levantar un saco de cemento, me rompo la espalda, ¿no? Entonces, como mujeres no tenemos la misma capacidad corporal, fuerza, ¿no? Entonces no podemos hacernos pasar por yo puedo más que él, ¿no? Entonces, en conclusión, pues somos complementarios, iguales, no tenemos la misma fuerza, Dios nos diseñó de maneras distintas. Entonces, pues, esa es mi conclusión. Fíjate que precisamente estaba escuchando este tema en cuanto a las labores. Yo platicaba con mi esposa, ¿no? O sea, ¿qué trabajo hay que una mujer no puede hacer? Y es probablemente, la respuesta es que ninguno, porque aunque probablemente no todas puedan hacerlo, sí hay algunas mujeres que pueden hacer trabajo pesado. Pero precisamente la ideología hegemológica de feministas lucha por puestos de igualdad a su conveniencia. Así es, no a beneficio de otros. Porque probablemente pudieran estar buscando trabajos en minería, en la construcción. No se ven. Sí, hay, que lo haya. Sí, las hay. Pero no sé. Pero buscan mejor arquitectura, administración de empresas. ¿Por qué? Porque son puestos mejores pagados. O sea, al final de cuentas, esta ideología no es tan feminista, sino incluso hasta un poco machista con su propio género, porque te está llevando a inclinarte por lo que más te conviene y no por algo que sea igualitario, ¿no? Que beneficia a los demás. Que beneficia a todos. Ya llegando al puesto alto, se te olvida que hay más mujeres que necesitan, ¿no? Y hay muchas mujeres que están en puestos altos que se les olvida. Sí, ¿no? O sea, están en puestos altos y no apoyan metiendo a una mujer para que trabaje. O sea, también en ese sentido, pues no, estamos hablando, todos están luchando por su propio también hasta cierto punto beneficio, ¿no? ¿Qué me beneficia? ¿Qué me conviene? ¿A qué beneficio obtengo? Pues eso es. Eso es todo. Finalmente yo nada más quisiera terminar con que como familia, como padres,
es bueno que podamos cambiar nuestro comportamiento hacia nuestros hijos o enseñar diferentes comportamientos, porque en base a eso la siguiente generación va a aprender a cómo tratar a la mujer, cómo comportarse como hombres, que el ser hombre no quiere decir no llorar o no o maltratar a una mujer, para nada, y participar en la casa en diferentes tipos de labores no te hace menos hombre. Ajá. Y no sé, creo que el cambio empieza desde ahí, ¿no? Desde la familia, para que la siguiente generación de verdad pueda haber un cambio y una mayor igualdad. Amigos, gracias por ver este video, los que lo van a ver después, gracias. Y pues fue un gusto el poder estar con todos ustedes. Y nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante que les va a gustar mucho. Bye. Nos vemos. Bye.